Mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado, al menos en Europa. La Alemania nazi había firmado su rendición y ahora toda Europa comenzaba a recomponerse, a reconstruir los estragos que había dejado la guerra. Y como todos saben, tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa se implementó el conocido como Plan Marshall, el cual fue un préstamo que otorgó principalmente Estados Unidos a Europa y varios bancos para que iniciaran la reconstrucción de las ciudades que habían sido asoladas por la guerra. Sí, todos conocemos la historia de esto que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, pero ahora quiero preguntarles lo siguiente. ¿Se han preguntado alguna vez lo que pudo haber sido? Es decir, ¿qué hubiera pasado si en vez de Guerra Fría, al instante hubiera iniciado la Tercera Guerra Mundial? Y si en vez de un plan para ayudar a reconstruir Europa, se hubiera implementado un plan que hubiera destruido no a Alemania como nación, sino a los alemanes como seres humanos. Y es por eso que hoy hablaremos de estos dos temas: la Operación Impensable y el Plan Morgenthau, el mundo que pudo ser tras la Segunda Guerra Mundial. Bien, comencemos. La Operación Impensable fue un plan ideado nada más y nada menos que por el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, tras la rendición de Alemania. Este plan era un plan del Reino Unido nada más y nada menos que para atacar la Unión Soviética. El objetivo de este plan era literalmente, y se declaró como lo siguiente: imponer sobre Rusia la voluntad de los Estados Unidos y del Imperio Británico. Los jefes de Estado Mayor estaban preocupados de que, dado el enorme tamaño de las fuerzas soviéticas que se habían quedado desplegadas en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, y la percepción de que el líder soviético, Joseph Stalin, no era fiable. Era un hombre que causaba gran temor a las potencias occidentales. Existían amenazas soviéticas en Europa occidental, pero además, a Winston Churchill y a las demás potencias aliadas les preocupaba que la Unión Soviética aún no había lanzado un ataque contra el Imperio de Japón. Así que empezaron a suponer y a temer que ésta podría estar planeando aliarse con dicha nación para enfrentarse a las potencias aliadas en caso de un enfrentamiento. La mayor parte de cualquier operación ofensiva habría consistido en fuerzas estadounidenses y británicas, pero también se contemplaría el uso de fuerzas polacas y de hasta 100.000 soldados alemanes que se habían rendido. En respuesta a una instrucción de Churchill, el 10 de junio de 1945, un informe de seguimiento fue escrito acerca de qué medidas serían necesarias para garantizar la seguridad de las islas británicas en caso de guerra con Rusia. Las fuerzas estadounidenses, por desgracia para Gran Bretaña y Francia, se estaban trasladando hacia el Pacífico para preparar la invasión hacia Japón y derrotar al imperio de una vez por todas. Churchill temía que el retiro de estas fuerzas hiciera que Stalin viera como un pez fácil toda Europa. El personal de planificación conjunta británico rechazó la noción de Churchill de retener cabezas de puente en el continente, puesto que esto no supondría ventaja operativa. Estaba previsto que Gran Bretaña haría uso de su fuerza aérea y de la armada para resistir, aunque se anticipaba que ante una amenaza de ataque con cohetes por parte de la Unión Soviética no tendrían medios de resistencia, a excepción de los bombarderos estratégicos. En 1946, las tensiones y conflictos se estaban desarrollando entre las zonas capitalistas y socialistas de Europa. Estos fueron considerándose como posibles factores desencadenantes de un conflicto más amplio. El 30 de agosto del mismo año se llevaron a cabo conversaciones informales entre los jefes del Estado Mayor británico y estadounidense sobre la manera en la que tal conflicto se podría llegar a desarrollar y la estrategia que estos llevarían a cabo. Una vez más, la cuestión de retener una cabeza de puente en el continente se discutió. Eisenhower prefería una retirada a los Países Bajos en lugar de Italia, por su proximidad al Reino Unido. Según los ideólogos del plan, el ataque inicial debía tener como consecuencia una batalla de tanques de dimensiones colosales,
en la frontera entre Alemania y Polonia, territorios donde el Ejército Rojo conservaba una fuerte presencia. Con toda probabilidad, el fin de esta batalla habría conducido a una guerra total, una campaña extremadamente larga y costosa. Churchill terminó por desestimar el plan, que tenía la dificultad añadida de convencer a Estados Unidos de que mantuviera al mismo tiempo una guerra en Europa y otra en el Pacífico. Al final, el primer ministro británico Winston Churchill, aún desconfiando de Stalin, no tuvo más opción que únicamente mejorar y fortalecer las defensas antiaéreas británicas y todas las defensas que tenía el Reino Unido por Europa y en su territorio, para estar precavido en caso de una guerra contra la Unión Soviética. Finalmente, la derrota electoral de Winston Churchill en 1945 y la retirada de tropas de Estados Unidos para centrarse en su conflicto con el Imperio de Japón terminaron por finiquitar este plan, que de haberse dado sin duda alguna había provocado el estallido de la Tercera Guerra Mundial. El Plan Morgenthau consistía en una serie de medidas severas, pero de verdad severas, sobre la Alemania derrotada, la Alemania caída. Este plan consistía en arrebatarle todo su potencial industrial. Tenía por objetivo evitar que un estado alemán alcanzara suficiente poder militar para volver a atacar a alguno de sus vecinos. Este plan fue propuesto en 1944 por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau Jr. El plan Morgenthau sería rechazado a favor de la llamada línea Oder-Neisse, que definió las actuales fronteras alemanas. Este plan tenía como objetivo literalmente la destrucción de Alemania, tanto como nación como pueblo, ya que los puntos de este plan eran los siguientes. El plan abogaba por la destrucción completa de la nación alemana, por parte del senador Morgenthau. Este plan, al aplicarse, dividiría a Alemania en 7 estados, 7 pedazos definidos como estados agrarios. La destrucción, la incautación de las plantas industriales, el control internacional de la economía alemana, restricción alimentaria al mínimo sobre la población alemana, destrucción del sistema educativo, traslado de mano de obra alemana a los países vencedores y lo más aterrador, literalmente, la esterilización de la población alemana. Al final, como sabemos, por fortuna, dicho horrible plan no se aplicó, gracias al cielo, sino que fue reemplazado por el Plan Marshall. Pero ahora seguramente se estarán preguntando, ¿por qué? ¿Qué fue lo que frenó a Estados Unidos de implementar dicho atroz y sanguinario plan sobre Alemania? ¿Por qué? ¿Qué los detuvo de hacer semejante barbaridad? ¿La ética? ¿La compasión? Pues si esas fueron sus opciones, déjenme decirles que nada más alejado de la realidad. Podría decirse que el plan Morgenthau no se llevó a cabo gracias a otro plan que tampoco se llevó a cabo. Y ese plan, operación, fue la Operación Impensable. Ya que lo que frenó al senador estadounidense de hacer esto, lo que frenó a los países de hacer esto sobre Alemania, fue el gran temor que poseían hacia un potencial ataque de la Unión Soviética. Ya que literalmente temían que si hacían pedazos a Alemania, si la destruían y la dejaban en la miseria, le iban a entregar la mitad de Europa en bandeja de plata a los tanques de Stalin. Ese era su gran temor. Eso fue lo que los evitó de aplicar semejante plan, ya que temían que Alemania fuera totalmente incapaz de resistir un posible ataque soviético, y Stalin y el Ejército Rojo conquistaría toda Europa como si se tratara de un paseo. Bueno, pues aquí lo pueden ver. El Plan Morgenthau. Un atroz plan que se planeaba arbitrar sobre Alemania y que no fue detenido por la ética, sino por la Operación Impensable. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Con este video terminamos nuestro especial de 3 videos de la Segunda Guerra Mundial. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de ambos, de la Operación Impensable y sobre todo del Plan Morgenthau. Díganme ustedes qué opinan. Y díganme qué otra cosa les gustaría ver de la Segunda Guerra Mundial, alguna batalla, algún suceso polémico o la biografía de algún personaje. Suscríbanse para no perderse de ningún video, activen la campanita de notificaciones y no se olviden de seguirme también en mi página de Facebook. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.